Hola, bienvenidos una vez más. Bueno, en este video quiero hablar sobre la derecha y la izquierda y la derecha en el marco de la política. Sabemos que vivimos en un mundo bastante polarizado en distintos ámbitos, ¿no? En lo económico, en el deporte, en lo religioso y obviamente también en lo político. Y las dos corrientes principales dentro del mundo político son la izquierda y la derecha. Y dentro de estas dos posturas, pues hay algunas variables, pero básicamente son esas dos. Se ve la división, la polarización en redes sociales, en comentarios, en distintas posturas, ideologías, muchas personas defendiendo una y rechazando la otra o viceversa. Pero lo que la gran mayoría de personas no saben es que tanto la izquierda de la política, conocida también como progresismo más en la actualidad, y la derecha o la parte más conservadora, surgen del mismo origen. Es decir, son dos lados de la misma moneda, son dos alas del mismo o de la misma ave. Eso es algo que la gran mayoría que defiende estas posturas, que se pelea por ellas, que bueno, genera odio en redes sociales comentando, defendiendo un lado u otro, no conocen que están dividiéndose por dos posturas que proceden del mismo origen manipulador. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Yo no voy a hablar aquí a profundidad de, bueno, todo el tema político que esto obviamente tiene. No voy a hablar aquí de los países o de los presidentes que manejan una u otra línea. Eso ustedes ya lo identificarán. Aquí voy a hablar del origen como tal de ambas posturas para que entendamos que en lugar de pelearnos, pues debemos estar por encima de esas ideologías y también pues voy a compartirles y vamos a entender por qué yo en lo personal no comulgo con ninguna de estas dos corrientes. A mí el tema político, pues sí, yo lo analizo, comento noticias, me informo más o menos del tema, pero no me involucro, no me interesa el tema político, no me interesan las elecciones, por lo tanto no me meto en estas divisiones políticas. Sé que dentro de la política hay algunos políticos que pueden hacer obras buenas, que se pueden rescatar. Hay algunos políticos en la historia que han dejado algún legado importante, pero en general dentro de las ideologías políticas es un mundo controlado por el sistema en el cual pues yo no comulgo de ningún lado o de otro. O sea que yo cuando vengo a hablar aquí en mi canal de política, no discrimino el candidato, no discrimino la postura, no discrimino absolutamente nada. Si tengo que denunciar algo, no importa quién esté por delante, no importa la ideología que represente, yo lo voy a decir porque no tengo ningún tipo de inclinación política. No me interesa en lo absoluto. Y aquí lo vamos a comprender por lo menos en cierta medida. Porque cuando hablamos de izquierda y de derecha, esas nociones de izquierda y de derecha conllevan de forma implícita una oposición en política. Ambos términos nacen en la Francia de 1789 durante el inicio de la Revolución Francesa, para posteriormente extenderse en gran parte de los sistemas políticos del mundo. Las particularidades de esta bipolarización en líneas generales se enfrentan y oponen. Los valores de igualdad social, solidaridad, diversidad, pluralismo, secularismo, Estado laico, internacionalismo, justicia social, estado de bienestar y ambientalismo tienen que ver con el lado de la izquierda política. Y los valores de nacionalismo, conservadurismo, autoridad, identidad nacional, orden jerárquico, militarismo, tradición y religión obedecen más a la tendencia de derecha. En cuanto a los valores de trabajo, libertad, mérito, justicia, sin duda son más transversales, a pesar de que el sentido que se atribuye a estos términos puede variar según quien sea que los utiliza. El origen, como ya lo mencionamos, es un origen histórico derivado de esa oposición y debe buscarse en un hecho fortuito que es en lo que conocemos como la Revolución Francesa. La ubicación geográfica de los delegados con diferentes orientaciones doctrinales en la Asamblea Nacional de agosto de septiembre de 1789, en efecto, en oportunidad de debatir sobre el peso de la autoridad real frente al poder de la Asamblea Popular en la futura Constitución. Dos diputados partidarios del veto real, en su mayoría pertenecientes a la aristocracia o al clero, se agruparon a la derecha del presidente, oposición ligada al hábito de ubicar allí los lugares de honor. Por el contrario, quienes se oponían a este veto se ubicaron a la izquierda, autoproclamándose como patriotas, en su mayoría los diputados del llamado Tercer Estado. Y así es donde nacen las dos posturas de derecha e izquierda en la política en el marco
de lo que sería la Revolución Francesa. Inmediatamente después de la Revolución Francesa, la fractura o marcada oposición se instauró en la cultura política de los sistemas de asamblea. Aun cuando hubieran podido emerger grupos antagónicos con otras características, tal como por ejemplo ocurrió en Francia con los llamados montagnards o montañeses, partidarios de los representantes del pueblo o tribunes de peuple, de inspiración romana, que se oponían a la llamada llanura o plainé. Durante el siglo XIX, esta dicotomía derecha-izquierda se extendió por Europa y a partir de 1830 también por América del Sur, y un poco más tarde, a fines del siglo XIX y del XX, también abarcó los países descolonizados de África y Asia. Es decir, en 1789 nace en el marco de la Revolución Francesa y estas ideologías políticas se fueron disgregando por todos los continentes del mundo. Y bueno, alguno podría pensar que esto nació de una forma pues natural o de una forma espontánea, ¿no? Debido a un desacuerdo que se tenía en ese momento, y algunos estuvieron a favor de un veto y otros estuvieron en contra de ese veto, como narra la historia de la Revolución Francesa. Y entonces, pues ahí en esas discrepancias surgieron estas dos ideologías y parecería de casualidad, como que bueno, esto fue así, así las personas lo sintieron y de esa forma comenzó. Pero detrás de esto hay un plan que ahora lo vamos a entender. Para ampliar un poco más los conceptos, tenemos que en la política la izquierda y derecha se entienden como visiones antagónicas sobre la manera adecuada de alcanzar el bienestar social. Y eso se piensa, ¿no? De que realmente son procesos antagónicos. O sea que no podrían tener, digamos, que un origen común, o quizás muy poco podría relacionarlos. Pero muchos se sorprenderían, sobre todo aquellos que defienden estas posturas sin tener ni idea qué hay detrás de todo esto, pues se sorprenderían al saber que hay muchas cosas que los unen, sobre todo el origen de las ideologías de izquierda y derecha. Y tienen un origen común porque esto obedece a una estrategia muy conveniente para los poderes mundiales, porque durante un tiempo han necesitado esta polarización, pero luego vendrá una unificación de ideologías. Eso también lo vamos a reflexionar. La diferencia entre derecha e izquierda es que la izquierda aboga por un sistema ideal en el que la riqueza sea repartida equitativamente entre el colectivo. Por su parte, la derecha promueve un estado de bienestar alcanzado a través de los derechos individuales. Aquí vemos en este recuadro un resumen sobre el origen de ambas. Ya está claro, en Francia en 1789, Revolución Francesa. Las corrientes en el lado de la izquierda es la izquierda revolucionaria, sí, son conocidos las personas, ¿no?, que tienden a esta ideología. Y esto es influido por el marxismo, leninismo, trotskismo, maoísmo, marxismo libertario. Izquierda democrática reformista está influenciada por el eurocomunismo y la socialdemocracia. Por el lado de la derecha están las corrientes del tradicionalismo político, conservadurismo y liberalismo. Eventos políticos más representativos de ambas corrientes: la Revolución Rusa de 1917, la Revolución Alemana de 1918 en el lado de la izquierda, movimientos guerrilleros en América del Sur, África y Asia, también cercanos a esas épocas. En el tema de la derecha está el franquismo en España de 1939 a 1975 y el thatcherismo en el Reino Unido desde 1979 a 1990. Los preceptos fundamentales de la izquierda son el bienestar colectivo, el Estado como dueño de los medios de producción, el proletariado asume el papel del Estado y este desaparece, y por último la distribución equitativa de la riqueza. Esos son los pilares de la izquierda. Y los pilares de la derecha son bienestar del individuo, el sector privado con un papel protagónico en la economía, el Estado no interviene en la economía porque ésta actúa bajo el libre mercado, distribución de la riqueza en función del esfuerzo individual. Mientras que en el tema de la izquierda se busca una repartición equitativa de lo que son los recursos. En el lado de la derecha se busca una repartición por meritocracia. El que tenga el mérito, el que se haya esforzado por conseguir las cosas, pues ese merece tener más, y el que no se haya esforzado merece tener menos. Y bueno, aquí hay una serie de características que tienen cada uno, que en esto pues no voy a entrar porque esto ustedes lo pueden profundizar. Yo aquí toqué los aspectos más básicos para que entendamos, ¿no?, las diferencias principales entre una postura u otra, porque aquí lo que vamos a hablar es del origen. Pero cuando hablamos del origen no es suficiente con el tema
de la Revolución Francesa. Ese es el origen conocido, ¿no? El origen que se habla cuando uno busca, cuando uno va a la historia, cuando uno le enseñan en la universidad, en el colegio. Ese sería el supuesto origen de esta división. Pero resulta que detrás de la Revolución Francesa hubo un plan fraguado desde mucho tiempo antes para que ese movimiento revolucionario terminara beneficiando a ciertos poderes que desde hace mucho tiempo han trabajado detrás de las sombras. Y ellos se dieron cuenta que a partir de ahí necesitaban una división política, una polarización en el mundo, una división de la humanidad para poder ejecutar sus planes. Ellos necesitaban las dos caras de la moneda para que de esa forma la humanidad en el tema de la política nunca nos pusiésemos de acuerdo a una situación donde se resolvieran todas las problemáticas de la humanidad de una forma equitativa y justa. Eso, mientras estos sistemas sigan existiendo, nunca va a existir. Más allá de que se puede intentar de que los políticos sean menos corruptos, de que el ser humano logre un desarrollo un poco más consciente para poder ejecutar correctamente estos sistemas socioeconómicos, nunca va a funcionar. ¿Por qué? Porque estos sistemas socioeconómicos no están fundamentados en las leyes de la naturaleza, en las leyes que rigen el universo. Estos sistemas socioeconómicos fueron inventados en sociedades que han trabajado tras la sombra, como por ejemplo la masonería, y se estructuraron estos sistemas precisamente para generar división, no para generar consenso. Entonces, por más que se intente unificar el mundo o que el futuro de la humanidad esté en manos de estos sistemas y que esto funcione, no es posible, porque son sistemas o ideologías creadas bajo las leyes y parámetros del ocultismo. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. No puede surgir algo positivo, algo conectado a la vida, si su origen es oscuro. Eso no tiene sentido. Entonces aquí comenzamos a entender que la cosa no es por aquí, que el camino no es por la política, y eso yo sé que muchos ya lo saben. Ahora, ¿cuál fue la influencia de este grupo en la Revolución Francesa? Bueno, esta fue entre 1789 y 1799. Fue un acontecimiento histórico de gran relevancia que marcó un antes y un después en la historia de Francia y del mundo, porque como lo decíamos ahorita, esto se comenzó a extender por todos los continentes, porque si hubiese quedado solo en Francia, bueno, eso fue algo allá de los franceses y allá ellos con su situación tendrán que resolverla. Pero lo que llama la atención es que parte de Francia y se expande por todo el mundo. Lo que nos lleva a concluir que la intención de quienes estuvieron detrás de esta Revolución Francesa era que las ideologías que allí surgieron se expandieran por todo el mundo. Y lo consiguieron, lo lograron. Durante ese periodo se llevaron a cabo importantes cambios políticos, sociales y culturales que impactaron no solo en la nación francesa, sino también en otros países europeos. Uno de los factores que influyeron en este proceso revolucionario fue la presencia y la participación de la masonería, una antigua y discreta sociedad que en aquel entonces tenía una gran influencia en la sociedad francesa. De ahí que si usted mira los símbolos patrios de Francia, usted va a encontrar mucha simbología de estos señores. Empezando por los colores de la bandera. Tiene el rojo y el azul. Son colores característicos de esta sociedad. También manejan el blanco y el negro, ¿no?, en el tema del ajedrez. Pero si usted se da cuenta, el azul y el rojo siempre han sido utilizados no solamente para colocarlos en símbolos patrios de las banderas en los países que ellos han tenido influencia, sino también para generar división. Partidos políticos de los más influyentes en el mundo casi siempre son rojos contra azules. Haga el análisis para que usted se dé cuenta. En Estados Unidos es así, en el caso colombiano están los conservadores y los liberales, y usted puede buscar muchos ejemplos en el tema de la política. Si usted va al mundo del deporte, por ejemplo, muchas de las grandes rivalidades son entre equipos rojos y equipos azules. Esto, por supuesto, no es ninguna casualidad. Entonces tenemos esa división con estos colores en la política, la tenemos en el deporte, la tenemos en la economía, también en los ejércitos. Y bueno, es evidente que estos colores son utilizados para generar división. No porque los colores sean malos, solo que ellos los utilizan para generar esta división. Incluso se ve también en el tema del marketing, del comercio, como muchas de las marcas, cuando hay dos marcas que compiten, tienen los colores característicos. Por ejemplo, Pepsi y Coca-Cola son azul y rojo, y así usted puede ver varias marcas
cómo esto se repite. Esta organización oculta y fraternal tuvo una influencia significativa en la Revolución Francesa. Eso es importante, porque esta es la parte que no se enseña tanto. Desde finales del siglo XVII hasta finales del siglo XVIII, esta agrupación se convirtió en un lugar de encuentro para intelectuales, políticos y filósofos que compartían ideas ilustradas y luchaban por la libertad, la igualdad y la fraternidad. Esos son los pilares, ¿no?, de esta sociedad. Esto proporcionó un espacio seguro para que estos pensadores discutieran y difundieran ideas revolucionarias como los derechos humanos, la separación de poderes y el gobierno representativo. A través de sus logias, la masonería promovió la educación y la tolerancia religiosa, fomentando así la difusión de las ideas ilustradas entre sus miembros y la sociedad en general. Además, este grupo desempeñó un papel clave en la formación de redes de influencia política. Muchos líderes revolucionarios como Voltaire, Diderot y Lafayette eran masones y utilizaron su membresía para establecer contactos y promover sus ideas. Este grupo también proporcionó una plataforma para la organización de sociedades ocultas como los clubes de los jacobinos, que desempeñaron un papel importante en la Revolución Francesa. Es decir, lo que estamos viendo es que la Revolución Francesa fue provocada por esta sociedad oculta, por esta masonería. Eso es tal cual, así sucedió. Ellos organizaron esto, generaron esa revolución, generaron las dos ideologías políticas y así la expandieron por todo el mundo. Entonces, cuando usted ve al señor Javier Milei en Argentina, que es absolutamente de derecha, y usted lo ve criticando, por ejemplo, a Petro, el presidente de Colombia, que es de izquierda, y entonces la gente toma postura y algunos están con Milei y critican a Petro porque Petro es de izquierda, o algunos están con Petro y critican a Milei porque Milei es derecha, y el uno se dice y el otro le responde, y las ideologías que promueven obviamente son contrarias. Y bueno, quien no conoce de esto termina cayendo en el juego de la división. Pero lo que la gente no entiende es que la ideología que defiende Petro o que más promueve Petro y la ideología que promueve Milei parten del mismo origen masónico. Ellos son dos títeres de esta organización oculta que desde la Revolución Francesa establecieron estas dos ideologías, y dentro de estas ideologías hay presidentes que tiran de un lado o de otro, pero la gente no sabe que es de lo mismo. Entonces, si usted vota por derecha, claro, eso va a tener unas condiciones, pero usted va a estar bajo el mismo control de esta sociedad oculta. Y si usted vota por la izquierda, va a haber otras condiciones, porque ya sabemos que tienen diferencias, pero igual usted va a estar bajo el control de esta organización. Yo les recomiendo un video que hice cuando Milei fue elegido allí en Argentina, o creo que estaba ya prácticamente siendo ganador de las elecciones. Y ahí les coloco un video donde el líder de esta agrupación allá en Argentina dice, bueno, no importa quién gane, ya sea Milei o el otro señor, que tenían posturas diferentes, igual ellos tienen una muy buena relación con esta agrupación. Les hemos colocado propuestas a cada uno de ellos y el que quede pues va a ejecutar. Al final, ¿quién va a ganar? Estos señores, los señores de esta organización oscura, porque ellos son los que los colocan allí. La izquierda y la derecha tiene candidatos en muchas ocasiones que pertenecen a estas agrupaciones. No todos pertenecen a ella, pero pertenezcan o no, deben seguir unos lineamientos, porque desde un principio el objetivo era separar a la humanidad en ideologías y luego volver a unir las ideologías en un único gobierno, que es el gobierno totalitario global que vienen preparando. Entonces, primero necesitan crear una problemática, que es una polarización total en ideologías políticas, para que luego venga un solucionador a unificar todo y la humanidad diga, este es el Salvador. Este es el que logró quitar definitivamente todas las diferencias y las problemáticas que había a nivel político. Ese es el juego de ellos. Por eso necesitan dividir para vencer. Divide y vencerás. Ese es su eslogan y así lo han venido haciendo. Esta agrupación también influyó en la simbología y los rituales de la Revolución Francesa. Eso es evidente. Muchos de los símbolos utilizados durante la revolución, como la bandera tricolor y el lema libertad, igualdad y fraternidad, tienen raíces en la masonería. Además, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Uno de los documentos fundamentales de la Revolución Francesa refleja los principios defendidos por esta agrupación. También esta agrupación desempeñó un papel importante en la difusión de las ideas ilustradas durante esta revolución. A través de sus logias proporcionó un espacio para el intercambio de ideas
revolucionarias, promovió la educación y la tolerancia. Además, influyó en la formación de redes políticas, simbología y rituales de la revolución. En definitiva, la masonería fue un actor clave en la transformación de la sociedad francesa durante este periodo tumultuoso. Y además, muchos de los líderes revolucionarios pertenecían a esta agrupación: Georges Danton, Jean-Paul Marat y Maximilien de Robespierre. Ahí está. Investigue cada uno de ellos y se dará cuenta que pertenecían a esta organización. Entonces, en una sencilla búsqueda, usted se puede dar cuenta qué fue o quiénes fueron los que generaron la Revolución Francesa, y a partir de ahí saque conclusiones. Yo, a modo personal, cuando veo políticos de izquierda y de derecha, es que no puedo empatizar con ninguno. No me sale, no puedo. Yo escucho las ideologías de derecha y me generan rechazo, escucho las ideologías de izquierda y me generan rechazo. Entiendo que cada una de estas ideologías, obviamente, para ser aceptadas por la sociedad, tienen que tener ciertos parámetros de verdad. Es decir, la izquierda, usted escucha algunos de los postulados y usted se podría identificar con algunos, como también con los de derecha. Y lo hacen porque debe haber verdad en estas ideologías para que la gente las acepte. Porque si todo fuese oscuro y negativo, pues nadie comulgaría con esto. Entonces, así es que logran enganchar a la gente. Pero ninguna de las dos ha entregado, desde 1789, respuestas, ha entregado paz, ha entregado soluciones reales al desarrollo de las sociedades humanas. ¿Y por qué? Porque no nacieron para eso. Su único objetivo es dividir las mentes y los corazones humanos y preparar el camino dentro de esa división ideológica para el orden global. Ese que está plasmado en el billete de $1 y ese que están preparando para cuando venga su rey del mundo. Es eso, no es más. Y en sus símbolos lo muestran. Por ejemplo, si vemos la escuadra y el compás, tiene estas dos formas aquí representando esas dos posturas, pero quizás el símbolo que mejor lo represente son las dos columnas, las columnas de Joachim Boas, aquí están, que son la izquierda y la derecha. Las dos columnas que puso Salomón en el primer templo, Joachim Boas, izquierda y derecha, derecha, izquierda. Ahí están, desde el templo de Salomón, hace miles de años que ya la masonería tenía estos símbolos. También está el tema del águila bicéfala. Para que veamos este otro símbolo, aquí está. Es un águila con dos cabezas, mostrando que el origen de esas dos posturas, de esas dos cabezas, es un único cuerpo. Tiene el ave dos alas, tiene dos cabezas. En el tema que estamos hablando representan la izquierda y la derecha. Este es un símbolo de los masones grado 33. Entonces, con su simbología nos están mostrando realmente la estrategia que siempre han utilizado para controlar. Y la estrategia es generar la dualidad. Y esa dualidad parte de la estrategia del bien y del mal. Ellos han sometido a la humanidad. Cuando me refiero a ellos, no solamente esta sociedad oculta, sino quienes la generaron. Estamos hablando de hace cientos de miles de años en el pasado, cuando al planeta Tierra llegó la oscuridad, centrada en diversas razas de origen extraterreno, que son las que fundaron e idearon todas estas sociedades ocultas durante muchísimo tiempo, y son las que trajeron todos estos símbolos, todas las artes y rituales nigrománticos que se manejan dentro de estas sociedades. Todo esto se originó con la invasión, con la caída de las razas oscuras a este planeta. Lo que denuncian los diversos textos de culturas ancestrales cuando hablaban de la visita de los antiguos dioses. Los masones adoran a los antiguos dioses, al Baphomet, a la estrella de Sirio, el cinturón de Orión, y eso se repite en distintas sociedades donde se hacen rituales para venerar el legado de los antiguos dioses. El ojo iluminado, bueno, ya ustedes saben toda esta temática. Y una de las estrategias principales que utilizaron para engañar es el bien y el mal. El bien y el mal lo representaron en varios símbolos. Por ejemplo, en el piso ajedrezado de los templos masónicos, ahí se puede ver el blanco y el negro, el bien y el mal. Y las distintas divisiones que les mencioné, con el color rojo, con el color azul, las ideologías políticas, económicas, militares, es decir, siempre han utilizado la dualidad para confundir y engañar. Y es un símbolo que mostró Jesús cuando lo crucificaron en medio de dos ladrones. Y entendamos el símbolo. En Marcos 15:27 dice: crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a la izquierda. Ahí está el símbolo claro. Son dos ladrones,
No es que, no, la izquierda es como más positiva porque piensa en la gente, en la repartición equitativa. No, es un ladrón. Igual que el de la derecha. No, que el de la derecha premia pues a aquellos que se esfuerzan, que trabajan. Hay una meritocracia. Es un ladrón. Esto no tiene más. Son dos ladrones. Uno bueno y uno malo. Pero ambos pertenecen al mismo programa oscuro. Y en Lucas 23 del 39 al 43 nos dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Este era el malhechor o el ladrón malo. Le decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le dijo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Este sería el bueno, ¿no? Que estaba cuestionando al otro que se estaba burlando de Jesús. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo, ¿no? Como defendiendo a Jesús. Ese es el bueno. Ay, qué bueno es. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces aquí el símbolo que representa el Cristo, porque está en el medio de los dos malhechores, de los dos ladrones de izquierda y derecha, el Cristo representa la ley original. La ley universal, la ley de la naturaleza, una ley que está por encima de las ideologías de izquierda y de derecha. Y solo cuando el hombre, el humano terrestre, logre estar por encima de todas las ideologías, es decir, que dejemos de enfrentarnos, dejemos de criticar, dejemos de adoptar posturas porque creemos que una nos va a beneficiar y señalamos al que piensa diferente. Esa es la división ideológica que estos señores desde el pasado han instaurado. El Cristo que nos enseñó a estar por encima de eso, porque ambas posturas pertenecen al mismo origen. Y esa es la realidad. Y cuando también hablamos del origen, ¿no?, derivado de esa caída o esa invasión extraterrena, incluso esto se traslada hasta la Atlántida. Desde la Atlántida, que lo hemos hablado muchas veces acá, desde allá se instauró lo que hoy se habla como ese orden global que se culminará hacia el futuro, pero desde esa época ya se había instaurado en el mundo, en ese continente totalmente degradado, y por eso fue destruido. Y desde aquella época se instauró ese gobierno con los pilares de izquierda y de derecha, o del bien y del mal. En esa historia de la Atlántida, donde se dice que gobernaban Lucifer y Satanás, que son las dos caras de la moneda. Lucifer para algunos puede ser la izquierda o la derecha, es decir, como el lado bueno, y Satanás el otro lado, ¿no? Los que consideran la izquierda como algo malo, ese es Satanás para ellos. O los que consideran la derecha como algo malo, ese es Satanás para ellos, y viceversa. Entonces, ahí están las dos caras. El bueno, Lucifer; el malo, Satanás. Y así han dividido y engañado a la humanidad. Si yo defiendo un equipo de fútbol, mi equipo de fútbol es el bueno, y el del otro es el malo, Lucifer y Satanás. Porque dentro de la misma fuerza oscura no hay un bien en realidad. Hay una cara que se muestra como buena, pero no hay un bien, no hay una justicia, no hay luz. Hay una aparente luz, una copia de la luz, una copia del bien verdadero en el universo. Y con esa parte del bien, con esa parte supuestamente buena, es que quieren atraer a la gente con engaños para defender sus ideologías, porque las personas creen que esto es bueno. Y lo que nos dice la historia de la Atlántida es lo siguiente: todo comenzó en la Atlántida, luego de ser arrojados a la tierra Lucifer y Satanás, que es la misma oscuridad dividida en dos. Esto por haber perdido la batalla de los cielos, se ubicaron en ese continente borrado de la memoria humana, no sin antes haber tramado su plan llamado sinarquía. La sinarquía es una sombra de iniciación cultural, de cambio del pensamiento humano, una forma de educación de la conciencia humana que oculta los planes de la invasión. La maldad decretó entonces que se dividieran en dos bandos, uno bueno y otro malo. Esto con el fin de tomar a los buenos y hundirlos en las tinieblas, y a los diabólicos o los malos para llamarlos a su servicio. El bueno sería comandado por Lucifer y el diabólico del malo por Satán. Dos personalidades que, siendo una indivisible, separaría estratégicamente al hombre a fin de confundirle y robarle su identidad de luz. Esa parte del Cristo, esa esencia del Cristo que está en medio de los dos malhechores y que debe estar por encima de esa división ideológica. Lucifer sería el de la rebelión, la antorcha de la libertad, ese fuego liberador, ¿no? El libertador de los espíritus presos por Satanás, y Satán, el hundidor del hombre en el materialismo, quien le daría a este todos los tesoros del mundo. En tanto Lucifer le enseñaría la metafísica del espíritu, como la trampa,
de una salvación al desatarlo de las tinieblas del materialismo. Y eso es lo que nos cuenta más o menos esa historia de la Atlántida, de cómo Lucifer y Satanás, o ese plan de la dualidad, se estableció desde aquel continente y de ahí en adelante controló las mentes humanas. Y a nivel político se manifiesta en la ideología de izquierda y de derecha. Pero, ¿qué nos dice la profecía? Porque, como les decía, yo no comulgo con estas cosas. No siento empatía por ninguna de las dos. De hecho, yo tengo muchos años que no salgo a votar en las elecciones. Y sí me dicen, no, tienes que participar en la política porque si no hacemos nada, pues es como si les estuviéramos dando el voto o puedes ir a votar en blanco, pero lo siento, no me sale. Es que no puedo. Es muy complicado que yo me levante un día de elecciones y vaya a votar porque es un mundo que no me interesa. No vibro para nada con eso. Incluso aquí a veces en el canal me comentan de que no, yo soy de izquierda o yo, como vivo en Colombia, entonces yo estoy del lado de Petro o bueno, cualquier cosa me inventan por ahí, pero es que yo no tengo nada que ver con la política. Yo el día que tenga que decir algo de Petro, denunciar algo de Petro, como ya lo he hecho, vengo aquí y lo digo. Y el día que tenga que denunciar algo de otro, porque haya hecho alguna cosa que haya que denunciar de Milei o de Putin o del que sea, vengo aquí y lo digo porque no tengo ningún tipo de relación política con ninguna ideología. No me gusta. Y este sentir lo afiancé más o lo corroboré más al ver el mensaje profético. ¿Qué nos dice la profecía? Bueno, vamos con una primero. Esto es lo que los Hopi enseñan sobre esa división ideológica. Solamente un pueblo materializado piensa en fabricar refugios. Los que tienen la paz en sus corazones poseen ya el mejor refugio de la vida. Aquellos que no participan en la división ideológica del mundo, que es en parte esto que estamos hablando, están preparados ya para comenzar la vida en otro mundo o humanidad. Uniendo a las razas negra, blanca, roja o amarilla, son todos hermanos. Eso es lo que estas ideologías no han logrado. Unir de manera honesta y en conciencia a la humanidad. ¿Y por qué no lo han hecho? Porque los de una raza o de otra defienden una postura política o defienden la otra. Entonces ahí nunca va a haber una unidad real. La guerra estallará como un conflicto espiritual contra los medios materiales. Los intereses materiales serán sustituidos por otros espirituales que perdurarán para crear un nuevo mundo y un país con un solo poder, el del Creador. Entonces, primero estallará un conflicto espiritual que tiene que ver también con el conflicto material, tercer conflicto bélico, pero llegado el punto, la humanidad se dará cuenta que hemos equivocado el camino, que esas divisiones nos llevan a sufrir un dolor terrible de enfrentamientos bélicos del cual nunca vamos a querer volver a repetir. Por lo tanto, la humanidad comenzaremos a entender y anhelaremos una transformación, pero esa transformación debe empezar primero por cada uno de nosotros. En el pensamiento, alejarnos de esa división ideológica. Si vamos a tomar una lección en nuestra vida, si vamos a ejercer acciones, debe primar la conciencia en nosotros, porque la corrupción en la política parte por la corrupción que tiene el ser humano. Entonces, si bien estas ideologías no parten de un origen o de una ley natural o universal, el hecho de que el ser humano sea corrupto empeora la situación. Porque vamos a suponer que existieran estas ideologías y el ser humano tuviera un nivel de conciencia superior. Seguramente se ejecutarían mucho mejor, tanto derecha como izquierda. Al haber seres humanos conscientes gobernando, pues la cosa mejoraría indiscutiblemente. Pero la profecía nos enseña que no es por ahí. La profecía nos enseña que los poderes políticos van a desaparecer, esencialmente porque parten de unos programas oscuros, como ya lo vimos. Así que por más conciencia que tenga un ser humano, esos programas políticos nunca van a funcionar de una manera perfecta como si funciona el sistema de la naturaleza, como si funciona la repartición de nutrientes de nuestro cuerpo, como lo vemos en la selva, en el universo, donde todas las creaciones son suplidas de todo lo que necesitan. Y no solamente se les suple lo que necesitan, sino se les suple en abundancia por la misma creación. O sea que no es como lo que plantea la izquierda de que, bueno, hay que repartir todo equitativamente y listo, todo el mundo está bien. O como lo plantea la derecha de que, bueno, el que más se esfuerce tendrá en abundancia y el que no se esfuerce mucho, pues será bastante golpeado por esa escasez. En el universo no hay eso. En el universo hay abundancia en la creación, en las leyes, en todo lo que necesitan las creaciones, se les provee en abundancia.
está asegurado el alimento, está asegurado la vida, está asegurado absolutamente todo. Estos sistemas que se emplean en mundos como estos, invadidos por estas fuerzas oscuras, son los que nos roban los recursos, implementan sistemas corruptos y luego nos venden los recursos que la naturaleza nos da de gratis. Entonces nos esclavizan, nos obligan a trabajar para pagar por aquello que nos pertenece por el simple hecho de ser hijos de la creación. Eso en otros mundos no ocurre, en mundos donde no hay estas fuerzas oscuras. Allá los sistemas en que las sociedades se organizan son totalmente diferentes, son totalmente distintos. Allá no vaya usted a pensar que no, allá hay una izquierda, pero la izquierda es consciente, y hay una derecha, pero la derecha es consciente. Y hay ideologías políticas conscientes y hay economía con un nivel de conciencia. No, esos poderes no existen. Hay otras formas, otras maneras donde se emplea la conciencia en esas humanidades para una organización social. Entonces dice esta profecía que la humanidad entrará a un nuevo mundo, a un nuevo tiempo, conectado, como dice ahí, a las leyes del Creador. Esta es la profecía de la tabla sagrada de los Hopi. Pero para culminar voy a mostrarles otra profecía. Esta es los 9 tiempos que nos confirma esto que estamos diciendo. En el 9º tiempo, esta profecía nos dice lo siguiente: ya en el último tiempo, cuando han pasado las catástrofes y los acontecimientos más fuertes que viviremos como humanidad. Dice acá, los verdaderos guías espiritualistas son los que ahora imparten el rumbo de la humanidad. No dice los mejores políticos preparados o los grandes religiosos. No, eso desaparece. Miren lo que dice por acá. Todos los gobiernos han dejado de existir y sus líderes políticos también. ¿Qué nos está diciendo el mensaje profético? Que los gobiernos, las ideologías, la política y los políticos corruptos, todo eso va a desaparecer. O sea que si usted hoy está defendiendo izquierdas o derechas, usted debe entender que eso no son sistemas originales de la naturaleza o de la creación. Por lo tanto, tienen que dejar de existir. Porque ha sido el daño tan grave que le han hecho a la humanidad que hoy en día estamos a portas de un tercer conflicto bélico mundial, en parte por esas divisiones. Por eso tienen que dejar de existir. Entonces a mí en lo personal no me interesa ni Milei, ni Petro, ni el uno, ni el otro. Por mí, como si se acaba mañana la política. Es lo mejor que puede pasar. Pero eso sí, deben haber, como dice ahí, verdaderos guías espiritualistas. Habrá seres humanos que impartan el rumbo, porque tendrán un nivel de conciencia superior, habrán forjado un espíritu, una conciencia que puedan guiar a los pueblos. No como se hace ahora, obviamente, ya es otro nivel. El nuevo rumbo señalado encaminará a la humanidad al verdadero saber. El tiempo de las armas ya pasó. El hombre regresa con fuerza renovada a la vida espiritual que siempre se le ofreció y que nunca llegó. Entonces aquí ya se le invitará a la humanidad a guiarse por las leyes del espíritu, no por izquierdas o derechas. Se celebra el nacimiento de la nueva vida y los hombres serán aquí verdaderos hermanos, amigos y hermanos de verdad. Cantarán con la voz del nuevo día. La relación y conocimiento con Dios será en esta generación la perla preciada del saber. Miren esto, la relación y el conocimiento con Dios será en esa generación la perla preciada del saber. Habrá una conexión del humano terrestre con su divinidad interior. Ahí es donde como humanidad comenzaremos apenas a conocer lo que es Dios. La paz de ahora fue siempre la decisión de ustedes los hombres. La negaron y la despreciaron. Ahora conocen el precio que nunca se debió pagar. No lo olvidéis nunca. Encaminaos ahora por este sendero de entendimiento y comprensión. Sin remordimiento ni amargura. Pagaron los que debían pagar. Los justos renacen y su alma se enaltece y multiplica en amor. Nada empañará ya este camino. Han vuelto a la vida, se han encontrado con Dios. Ese es el futuro de la humanidad. Ni ideologías políticas de izquierda, ni de derecha, ni el uno, ni el otro. Eso llegará a su fin. Que usted de pronto se identifique más con una postura o con otra, totalmente comprensible y respetable. Yo en mi caso, lo que les he expresado, a mí no me gusta, no siento empatía. Porque uno puede sentirse, es decir, mientras el fin de estos poderes llega, usted puede sentirse identificado con una postura u otra y de pronto se siente más cómodo con los argumentos de la izquierda o los de la derecha. Eso ya es decisión suya y eso no lo hace usted malo ni perverso. No, usted es libre de poder inclinarse más a un lado u otro. Pero sí le recomiendo que no pelee, no esté apegado a esto, no participe de esa división ideológica. Manténgase siempre como el Cristo, en la mitad y tratar de estar por encima de los dos ladrones que han engañado a la humanidad con
el cuentico este del bien y el mal. Eso es lo que yo les recomiendo, además porque la profecía dice que esto va a dejar de existir. Entonces, mientras más nos desapeguemos de esa situación, estaremos más preparados para cuando ese momento llegue. Y bien, esto era lo que quería compartir sobre el origen de la izquierda y la derecha, para que ustedes tengan esa visión, dejemos tanta disputa, tanta pelea por redes sociales y de esa forma vivamos más tranquilos. No es nada más por el día de hoy, pónganme ahí en los comentarios qué opinan de todo esto. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.